Hola, hola, buenas tardes. Es un gusto estar por acá en este servicio que estamos prestando ahora en Quito Life Center. Este es un Yogi Sangha y quisiera comenzar por explicar qué es un Yogi Sangha. Eh, Normalmente se le conoce como Satsanga o Sadhu Sangha, de conocimiento o reunión con personas de conocimiento, pero considerando que todos acá somos practicantes y estudiantes de yoga, también algunos enseñamos. Me gustó la idea de llamarlo y de darle ese toque diferente de lo que es el Yogi Sangha, porque está hecho para practicantes de yoga y para educadores de yoga. De esta manera todos podemos aprender, todos podemos sentirnos cómodos y nada, conversar y poder desarrollar esta charla de la manera más amable y amena posible. Entonces, para el día de hoy he preparado una pequeña presentación porque no podíamos comenzar este ciclo de Yogi Sanghas si no es por Patanjali. Y vamos a conversar un poco acerca de los sutras de Patanjali, su importancia y algunos puntos claves en lo que es su enseñanza. Entonces, quiero comenzar con esto, en lo que es este resumen de las enseñanzas de Maharishi Patanjali. ¿Y quién es Patanjali para todos nosotros? Para los practicantes de yoga, Patanjali es quien trazó el camino a seguir. Y en ese camino también nos mostró cuáles son los obstáculos, cuáles son las características del proceso que se van a ir dando en todo esto. Mi nombre es Yadu y estoy listo para comenzar. Espero que ustedes también estén listos. Y si lo están viendo en diferido, muchísimas gracias por unirse, al igual que las personas que se han conectado hoy día a esta transmisión, tanto en el Google Meet como los que se han conectado a través del Instagram. Entonces voy a dar inicio a la presentación que tengo para ustedes. Claro, acá, compartir una ventana. Esto. Aquí tenemos la ventana. Vamos a trabajar un poquito con este contenido que tengo acá para ustedes. Bueno, Yogi Sangha, bienvenidos. Estamos en julio del 2025. Es un bonito mes para practicar yoga. El día de ayer tuvimos Guru Purnima. ¿Qué es Guru Purnima? El Guru Purnima es la fiesta de nacimiento de Vyasa. Hay muchos libros y textos clásicos de la India que están firmados por Vyasa y no es un personaje ficticio, es un personaje que una persona y un gurú que existió y bueno, producto de él tenemos el Mahabharata. Más allá del Mahabharata tenemos el Bhagavad Gita y infinidad de textos que pueden iluminarnos básicamente. Entonces vamos a comenzar con este bonito viernes de Yogi Sangha. Bienvenidos, Namaste, mis reverencias a todos los practicantes, profesores y curiosos, interesados que se han conectado el día de hoy o que están viendo este video. Quiero comenzar por recitar el Dhyana Sloka. Es un verso meditativo que ya le voy a explicar el significado. Y comienza de esta manera. Om Nayana Timirandasya Yana Yana Salakyaya Chaksurum Militanyana Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo honro a mi maestro espiritual o a mi gurú, o ese gurú interno que todos poseemos y que todos reconocemos dentro de nosotros, y lo honro porque él, con la antorcha del conocimiento, ha disipado la oscuridad de mi ignorancia. A él le doy mis reverencias. Entonces, ¿cuál es tu gurú? Tú sabrás el nombre, tú sabrás la forma en la que reconoces tu sabiduría interior, o si lo representas de una manera externa a través de alguien que sea tu maestro. En mi caso, tengo mi serie de maestros, porque soy un coleccionista de maestros y a ellos honro con este mantra, que su
antorcha del conocimiento continúe iluminando la oscuridad que se puede presentar en el camino y compartiéndolo con los demás. Bueno, continuamos. Los Yoga Sutras de Patanjali, un viaje a través de la mente y del ser. Así le he colocado para el día de hoy. Esta es una guía para practicantes y educadores de yoga basada en los comentarios de Sri Swami Sachidananda, que es este señor que vemos en la presentación, cuyo rostro a mí me inspira muchísima calma, felicidad, alegría y a la vez es una dulzura pícara. Entonces, me encantó esta fotografía que conseguí de él y quise compartirla acá. Vamos a continuar y ahora la introducción a los Yoga Sutras. Los Yoga Sutras de Patanjali son el texto fundamental del yoga, esta que consideramos la ciencia de la mente. Escritos por Maharishi Patanjali o Patanjali Maharishi, estos 200 sutras son hilos concisos que un maestro puede expandir con su experiencia. Y esta es la idea, que cada uno de nosotros como maestros de yoga o como practicantes de yoga podamos expandir el conocimiento de cada una de estas cápsulas de conciencia que nos brinda Patanjali en sus sutras. No son solo una filosofía, sino un manual práctico para el control y el dominio de la mente. Ya todos conocen mi concepto acerca de lo que es el control de la mente y el dominio de la mente. Me gusta más amigarme, pero debo ser fiel a lo que la traducción dice de control y de dominio. No es una mera interpretación la que puedo hacer de este concepto. La clave es la práctica, no solo la lectura rápida o el conocimiento intelectual. La práctica y llevar a la práctica estos sutras de Patanjali es clave porque nos lleva a entendimiento superior y nos da sentido en nuestras vidas. Y no solo en nuestras vidas, sino de quienes nos rodean también. Tal vez podamos vivir solos y no compartir con muchas personas en el transcurso del día. O, como es mi caso, tengo la fortuna de compartir con dos seres hermosos todos los días, mi perrita Manuela y mi esposa Priscila. Y tengo charlas acerca de estos temas. Pero de no tenerlas, los sutras de Patanjali te iluminan tanto que hasta al momento de comprar una fruta, un elemento, o salir y compartir en la calle, hasta con compañeros de trabajo, se va a notar que estás transitando un proceso. Tu análisis y comprensión de las situaciones va a ir más allá. Por eso, sembrar estas semillas que son los sutras de Patanjali son sumamente importantes. Vamos a comenzar. Les explico brevemente para quienes no conocen los sutras de Patanjali y escríbanme luego para enviarles en digital el texto con el cual me estoy basando para esta charla, los sutras de Patanjali con interpretación y comentarios de Swami Sachidananda. Entonces, está compuesto de 4 libros o 4 capítulos. Cada uno de ellos encierra toda una cantidad de ciencia y de técnica del yoga profunda que debe ser digerido con suavidad, con calma y con, de ser posible, ayuda para comprender los mismos. El libro 1 se llama Samadhipada o porción en contemplación. Este libro introduce la teoría del yoga y describe los estados avanzados de Samadhi, que también puede ser llamado contemplación o absorción final, inspirando a los estudiantes desde el principio. Es decir, Patanjali describe lo que es un estado de realización, un estado de liberación también, y describe los diferentes tipos que tenemos de realización y de samadhi en el yoga, porque no es solo uno. Muchas veces pensamos, voy a llegar al samadhi, voy a realizarme. Patanjali dice que esto es, pero son varios los tipos a los cuales se hace referencia en el primero de los capítulos. Explica la naturaleza de la mente, Shittam, y sus modificaciones, los vrittis, y cómo las restricciones de estas modificaciones es el yoga mismo. Fíjense bien, dice restricciones, no dice anulaciones, no dice el dominio de estas modificaciones mentales. Se presentan los tipos de modificaciones mentales y se refiere a el conocimiento correcto, es decir, algo que sabes que es así porque puedes comprobarlo y ya has transitado un proceso en el que lo has comprobado. El concepto erróneo, algo que
no entiendes o que está mal entendido. Puedes decir, el cielo es café y resulta que el cielo es azul, pero producto de muchos factores, tu percepción del cielo es café. Entonces, eso es un concepto erróneo. El engaño verbal, tener una fuente como una mentira y nuestros criterios, eh, eso es un concepto, eso es un engaño verbal, eso es una falsedad, cuando aprendemos algo que no es como realmente es. El sueño, cuando Patanjali se refiere dentro de los Yoga Sutras a lo que es el sueño, habla de un estado de no presencia. Y no quiero que se confunda con estoy en conocimiento erróneo porque he estado durmiendo toda la mañana de hoy. No, habla de un sueño mucho más filosófico, habla de un estado de no presencia. No soy consciente de lo que está sucediendo, no soy consciente de lo que me sucede a mí mismo incluso, o de lo que estoy pensando y haciendo. Y memoria. Este punto es clave y siempre lo converso con mis estudiantes y amigos, compañeros, docentes de yoga. La memoria, según Patanjali, es aquello que, o memorias son aquellas almacenadas en lo profundo del ser, que con el estímulo adecuado se hacen presente. No sabía que le tenía temor a esto hasta que conocí lo otro. No sabía que tenía esta capacidad hasta que de un momento a otro me sentí inspirado, inspirada para realizarlo. No todo, y podría yo decir, es malo o bueno en los sutras de Patanjali. Voy a explicar esto a continuación. Se subraya que el observador, es decir, ese ser supremo que yace en cada uno de nosotros y de todas las entidades vivientes, reposa en su propia naturaleza cuando la mente está en calma. La mente tiene sus procesos y sus procesos son estar activa. La mente tiene sus maneras y sus modos para poder estar activa. Es la paz de la mente el estar en constante trabajo o en cierta ocupación. Nosotros debemos de comprender esas ocupaciones de la mente y utilizarlas a nuestro favor, porque la mente, como dice el Bhagavad Gita, puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Entonces, estábamos en el resumen del libro 1. Se subraya el observador, el ser supremo que está dentro de nosotros mismos, y él se reconoce a sí mismo cuando la mente está en calma. También introduce la importancia de abhyasa, es decir, la práctica, y vairagya, el desapego. Práctica y desapego, dos conceptos que nos han intrigado por siglos a los practicantes de yoga y que Patanjali se encarga de explicarnos acá. Y no solamente Patanjali, porque los sutras son hilos. A veces no tienen sentido un sutra con el siguiente o no tienen una misma relación de escritura como la que tenemos siempre en la actualidad nosotros los occidentales. Los sutras a veces son pedacitos de conocimiento que vamos a ir desarrollando. Me gusta mucho la idea de pensar en los sutras de Patanjali como semillas de mostaza. Una semilla tiene una cantidad de sabor y de conocimiento, de aroma que explota en nuestro paladar. Asimismo son los sutras de Patanjali. Ir entendiéndolos y comprendiéndolos a través de la visión de Swami Satchidananda, que es el autor de quien nos estamos apoyando hoy día en esta linda compilación de los sutras de Patanjali, es muy lindo porque él digiere, decanta y prepara para nosotros lo que son sutras de Patanjali a un modo muy occidental y tiene que ver también con la época en la que él vivió. Continúo. ¿Qué frases destacadas tenemos dentro de los sutras de Patanjali en el libro 1? Samadhi Pada, permiso.
muy yogi occidental acompañando con una bebida caliente. Dice el sánscrito de la primera de las frases destacadas, Hatha Yoga Anusasanam. Ahora la exposición del yoga comienza. Los sutras de Patanjali están primero en la escritura de Vanagari, cuya lectura es el sánscrito oral y cuya transliteración es esto que vemos en la pantalla, Hatha Yoga Anusasanam. Podemos ir leyendo, comprendiendo el sánscrito y encontrando claves y puntos muy específicos de lo que es la filosofía del yoga dentro de cada uno de los sutras. Esto en español significa ahora la exposición del yoga y es una declaración de Patanjali que lo que va a exponer a continuación es una verdad que él ha podido comprobar y corroborar. Entonces no podemos tomar a la ligera el primero de los sutras. Es una gran declaración y es una representación de lo que es la práctica y el conocimiento como tal. Muchas personas se van directo al 1.2, que es el siguiente: Yoga Shita Vritti Nirodha. La restricción de las modificaciones del material mental es yoga. Sí, podríamos comenzar por el número 1.2, pero hay que tomar esta bandera que coloca Patanjali al principio con el primero de los sutras. Esto que voy a decir a continuación es el yoga. Es alguien que además ha comprobado y ha llegado a los estados más profundos de conciencia y elevados. Y no solamente con haber llegado, inspirarnos y educarnos, sino que ha venido a explicarnos el proceso y todas las adversidades que podemos encontrar en el proceso y cómo superarlos. Otra de las frases destacadas de este primer libro de Sutras de Patanjali es: entonces el observador, es decir, el Ser Supremo, reposa en su propia naturaleza. Siempre pongo de ejemplo el espejo sucio dentro de nosotros. Imaginen que dentro de nuestro corazón tenemos un espejo polvoriento, lleno con completo polvo y en el cual intentamos reflejarnos. Una persona no consciente o aquel practicante de yoga que no ha estudiado a fondo estos sutras o que no ha tenido la oportunidad de conocerlos, se va a identificar con el reflejo, entre comillas, de lo que ve, y es el polvo. Va a creer que su rostro, su cuerpo, en este espejo son poseedores de ese polvo también. Pero los sutras de Patanjali vienen a limpiar el espejo del corazón. Limpian muy bien ese espejo para mostrarnos ese reflejo y decir, eso somos nosotros realmente, un ser completamente trascendental, lleno de luz y de posibilidades. Esa es la magia de Sutras de Patanjali, que viene a decirnos la verdad que a veces nunca hemos escuchado y viene a mostrarnos nuestra verdadera naturaleza. Otra de las frases destacadas es: estas modificaciones mentales son restringidas con práctica y desapego. Imagina que tu atención es completamente dispersa. Y no estamos hablando de tu atención al leer o incluso al escuchar esta charla, sino tu atención en la vida, hacia tus propósitos, hacia tus metas, hacia tu verdadera realidad y hacia lo que quieres para ti. Esta atención se ve encaminada con la práctica constante y con desapego, con un desapego superior, con un desapego profundo. No estamos hablando de desapegos materiales, sino de cosas realmente profundas que llenan el alma. Y la última de las frases destacadas que he colocado hoy día acá en estos sutras de Patanjali en el primer libro es: la práctica se hace firme en su fundamento cuando es bien atendida por largo tiempo sin interrupciones y con dedicación. ¿Cuánto debo de dedicarme y de qué manera debo de dedicarme a la práctica del yoga, al desarrollo de mi ser, a mis metas personales? Tengo que atenderla por largo tiempo, sin interrupciones y con dedicación. Esa es la clave para todo en la vida, pero sobre todo para el yoga. Tengo un par de reflexiones, una para educadores y otra para practicantes. Primero vamos a hacer honor a nuestros practicantes y a nosotros mismos, a ese practicante eterno que siempre somos. Este capítulo es crucial porque establece la meta del yoga: el cese de las fluctuaciones mentales.
Para los practicantes, nos invita a una autoobservación profunda, a entender cómo nuestra mente construye nuestra realidad y a cultivar la práctica constante y el desapego. Para los educadores, resalta la importancia de guiar a los estudiantes no solo en las posturas, si estamos vendiendo yoga, si estamos enseñando yoga, si estamos distribuyendo yoga, como lo quieran llamar, y solo enseñamos las posturas, la parte física, estamos fallando, no según mi comprensión, sino la misma comprensión de Patanjali y la de Swami Satchidananda, que hoy nos presenta este concepto. No solo las posturas, tenemos que guiar en la comprensión de su propia mente, a fomentar la paciencia y la dedicación a largo plazo. Ten paciencia y sé dedicado, dedicada, no por poco tiempo, sino a largo plazo. Esto es fundamental enseñar. Y es que el yoga es un manual práctico, no solo una teoría y que la purificación mental es la base para ver la verdad. Esto es práctica constante, esto es equivocarse también. Siempre en la sala de yoga me gusta invitar a las personas a equivocarse. Tranquilo, tranquila, equivócate. Necesito que te equivoques para que sucedan cosas. ¿Y qué va a suceder? Empiezan los trabajos mentales, empiezas a decir la mente, esto no es para mí, o esto es para mí, o mira cómo me he caído. Ayer justo preguntaba a una persona que se cayó de espaldas en su práctica de prueba. Le digo, bueno, ahora que estás allí recostada sobre el suelo, eh, no sé cuánto tiempo no te acostabas sobre el suelo. Me dice, muchísimo tiempo, no recuerdo, y se reía, se reía. Y es eso lo que el yoga nos lleva a la práctica. Y la práctica nos invita a equivocarnos también, porque el proceso de equivocación, entre comillas, nos lleva a reflexionar, a aprender y a disfrutar. El libro 2 de Sutras de Patanjali es llamado Sadhana Pada, o porción en práctica. Permiso. Gracias. Quiero hacer un pequeño resumen también de este capítulo. Este libro o este capítulo se enfoca en la práctica del yoga, comenzando con el Kriya Yoga, Tapa, Swadhyaya e Ishvara Pranidhana, como preparación para prácticas más sutiles. Patanjali empieza a describir desde lo más externo hasta lo más interno. Entonces, comenzando ya con la porción práctica, en el capítulo 2 comienza con eso. Presenta los 5 obstáculos, los 5 kleshas, que va a encontrarse todo practicante de yoga y que no solamente se los va a encontrar una vez, sino que constantemente se van a ir repitiendo. Se va a encontrar con la ignorancia, con el egoísmo, con el apego, con el odio y siempre, siempre nos vamos a encontrar con el aferramiento a la vida corporal. Y nos explica cómo estos son la raíz del karma, cómo esto genera atadura. El aferramiento a la vida corporal es uno de los más destacados. Yo digo que es el más destacado. Desde bebés, incluso los primeros días de nacimiento, nos puede llegar a asustar el lastimarnos, el caernos, el golpearnos, y siempre en nuestras edades adultas y en todas las etapas de la vida tenemos miedo de morir. Entonces, este aferramiento a la vida corporal se va distorsionando un poco y se convierte en un klesha o en un obstáculo para el crecimiento espiritual. Esto no significa que no debemos atender y cuidar nuestra vida, sino que nos enseña el no aferramiento desde el apego. La práctica de los yamas nos enseña también el libro 2, que son las abstenciones, y los niyamas, que son las observaciones. Es detallada, incluyendo la muy destacada no violencia, la veracidad, el no robar, la continencia, sobre todo sexual y de energía, la pureza, la no ambición, el contentamiento, un estado de contentura. A mí me gusta decir a las personas que están practicando, mantén, conténtate, alégrate, vamos, te caíste, te equivocaste. Ah, no puedes realizar esta postura, no puedes ejecutar esta asana, entonces conténtate, alégrate mucho. Está tranquilo, pero no podemos vivir desde el enojo. Aceptar el dolor.
también nos invita a estudiar este capítulo. Nos invita al estudio espiritual y a desarrollar amor por Dios o por la divinidad que tú tengas. No nos dice ningún nombre en específico. Se refiere como Ishvara Pranidhana, que significa rendirse ante una divinidad. Entonces es una rendición no dogmática. También se explica en este capítulo 2 de Sutras de Patanjali lo que asana, pranayama y pratyahara son como pasos fundamentales en el camino óctuple del yoga raya, como lo describe en esta ocasión Swami Sachidananda. La postura, el control de la respiración y la introversión de los sentidos es clave para poder desarrollar los estadios más sutiles del yoga. Yamas y niyamas nos humanizan, nos vuelven incluso disciplinados. Pero asana, pranayama y pratyahara nos enseñan a trabajar el cuerpo para mirar hacia adentro. Nos llevan a estados más profundos de conciencia sobre lo que somos, sobre dónde estamos y cómo lograr las cosas. Son claves en este proceso óctuple que describe Patanjali. Algunas de las frases destacadas de Sutras de Patanjali, que es el tema de hoy, recuerden que estamos en el primer Yogi Sangha, y quise comenzar explicando un poco sobre Sutras de Patanjali porque siento que es la base del conocimiento del yoga, sobre todo el yoga que practicamos en Occidente. Dice la primera frase: aceptar el dolor como ayuda para la purificación. Estudio de libros espirituales y rendirse al Ser Supremo constituyen la práctica del yoga. Aquí no hay que confundirse esto de aceptar el dolor como ayuda para la purificación. Y en esta ocasión debo de explicar lo siguiente. Patanjali describe que hay obstáculos que son dolorosos y otros sin dolor. El estar en un concepto erróneo nos genera dolor a veces, pero también nos puede generar no dolor. El estado de no conocer algo o tener un concepto muy vago de algo, también puede llevarnos a procesos de dolor. Entonces, aceptarlos como parte del proceso, ese aprendizaje. Más que aceptar el dolor como ayuda para la purificación, es superar estos obstáculos o superar los obstáculos que se presentan en la vida y tomarlos como aprendizajes. Y esto yo no lo estoy diciendo por ser realizado perfecto y carecer de todo ello, sino todo lo contrario. Es un recordatorio para mí mismo y bueno, aprovecho de compartirlo con todos, de aceptar estas situaciones o estos aprendizajes dolorosos como ayuda para purificar nuestra mente, nuestros sentidos y continuar adelante, avanzar con mayor impulso. El estudio de libros espirituales donde se revelan conocimiento, estar en esa búsqueda constante del saber profundo, con mucha claridad. Esto nos ayuda a purificar nuestra mente y nos ayuda a enfocarla, a llevarla hacia donde debe de estar. Rendirse a un ser supremo, como quieras que se llame, donde quiera que lo busques, el universo o cualquier nombre que le pueda llegar a dar alguna organización, es importante porque nos entrega, nos quita ese peso de controlar y nos enseña que somos creados. Entonces, esto nos aporta muchísimo para los practicantes de yoga. Otro de los versos destacados es ignorancia, egoísmo, apego, odio y aferramiento a la vida corporal son los 5 obstáculos. A ver, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, encontramos estos obstáculos que pueden ser dolorosos o sin dolor. Tenemos también llama, consiste de no violencia, específicamente, veracidad, no robar, continencia y no ambición. Es importante conocer los yamas y los niyamas. Una vez que comienzas tu práctica de yoga o que comenzaste en el mundo del yoga, te invito a que conozcas los yamas, que son los dos, que es el primero del aprendizaje, lo primero que deberíamos de conocer del yoga, además de las asanas, de la práctica y de la etiqueta dentro de la sala de yoga. Porque esta es la etiqueta interna, esto es lo que queremos cultivar dentro.
Niyama consiste de pureza, contentamiento, aceptar pero no causar dolor, estudio de libros espirituales y un amor profundo y entrega por la divinidad. Y el último de los versos destacados eh, dentro de este capítulo 2 o libro 2 de Sutras de Patanjali es: asana es una postura firme y cómoda. Si algo carece de firmeza y de comodidad, no es asana. O si estamos practicando sin firmeza y sin comodidad, no estamos practicando bien las asanas. Y esto tenemos que llevarlo a un plano más profundo y no solo dejarlo con la parte física. Yo me siento cómodo practicando estas asanas. No, no es nada más eso. Asana, la comodidad y la firmeza de asana es a lo interior principalmente. ¿Qué reflexión puedo tener para el segundo de los libros? Este capítulo es la columna vertebral de la práctica diaria. Para los practicantes ofrece herramientas concretas para purificar la mente y el cuerpo también, enfatizando que la ética y la moral son la base, pero no cualquier ética y cualquier moral. Es una ética y una moral del yoga. ¿Y cuál es la ética y la moral del yoga? Los yamas y los niyamas principalmente. Establecernos en lo profundo de nuestro ser, educarnos de cierta manera, nos van a brindar la posibilidad de adquirir el conocimiento correcto y de la forma correcta. Nos enseña a reconocer y a trabajar con las adversidades en nuestras vidas diarias, transformando desafíos en oportunidades de crecimiento. Para los educadores, es esencial transmitir que el yoga no es solo físico, sino un camino integral que incluye la autodisciplina, el estudio reflexivo y la devoción. Debemos guiar a los estudiantes a integrar estas enseñanzas en su vida cotidiana para que el yoga sea una experiencia viva y transformadora. En el penúltimo de los capítulos de Sutras de Patanjali, que es este texto fundamental del que estamos hablando hoy en nuestro Yogi Sangha, tenemos libro 3, Vibhuti Pada, parte sobre los logros. Y esta es la parte más, comienza la parte más folclórica de Sutras de Patanjali, donde, como me enseñaron, hay que leer entre líneas y hay que leer más allá de lo que estamos leyendo, hay que comprender más allá de lo evidente. En este libro, Patanjali describe los vibhuti o siddhis, que son considerados poderes sobrenaturales, que surgen de la práctica de samyama, la combinación de concentración, meditación y contemplación en un solo objeto. Se explica cómo la maestría de samyama revela la luz del conocimiento y permite el acceso a información sutil, escondida y remota. ¿Dónde está escondida? En lo más sutil, en lo más profundo del ser, hay un conocimiento superior que espera por ser descubierto. Es como un secreto en el mundo objeto que está listo para ser descubierto, citando un libro que leí una vez. La concentración es la atención fija sobre un tema, sobre un algo, o sobre un cómo y por qué. La meditación es el flujo ininterrumpido de esa atención sobre eso. Puede ser el silencio como una meditación eh, que conocemos, o puede ser sobre un mantra, o sobre una frase, o sobre el simple hecho de estar sentados en meditación. La concentración es eso, es el flujo ininterrumpido de atención. Y esto nos va a llevar irremediablemente a la meditación, que es el flujo ininterrumpido de concentración sobre un algo y nos lleva a la transformación sobre ese algo, al análisis y a la realización sobre ese algo, a ser conocedores absolutos o parcialmente absolutos sobre ese algo. Y eso nos va a llevar al samadhi, o a los samadhis, que es un estado de absorción completa, de contemplación sobre un solo objeto. Sobre el ser más profundo puede ser, o puedo realizar samadhis de los que describe Patanjali en el primero de los libros.
Se explica cómo la maestría en Samyama. Samyama es esto: concentración, meditación y contemplación. Revela la luz del conocimiento que yace en cada uno de nosotros. Aunque se enumeran varios siddhis o resultados de esto, o el encuentro o la revelación de este conocimiento de nosotros puede ser conocimiento de vidas pasadas, invisibilidad, fuerza sobrehumana, levitación, clarividencia. Y nosotros como occidentales, aquí en Latinoamérica, seguramente pensamos que ya estamos hablando locuras. Está hablando de levitación, de clarividencia y de otros temas, pero tenemos que leer más allá de lo evidente, como dije al inicio de este capítulo. Patanjali advierte que el apego a estos, entre comillas, poderes es un obstáculo para el Nirvana Samadhi, o el Samadhi sin semilla, o el Samadhi sin otra cosa que la realización. Y es un obstáculo también para la liberación final. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas en el proceso de yoga, dice Patanjali, no lo digo yo, que se conforman con poco, se conforman con obtener cierta luz de conocimiento sobre vidas pasadas, sobre temas sobrehumanos y hasta desarrollar clarividencia. Dentro de los textos yogis encontramos relatos de personas que han experimentado todas estas situaciones. Pero dice Patanjali que es un arma de doble filo porque es una pequeña trampa que te tiende la realización dentro del yoga. Te dice el yoga: ¿quieres resultados? Toma resultados. Si quieres, te conformas con ello. Justo cuando te conformas, has perdido ese estado. Entonces es un juego que nos tiene preparado el yoga, pero Patanjali muy amablemente nos explica y nos advierte sobre todo que es un impedimento a la final. ¿Qué frases destacadas tenemos dentro de este tercer libro, el penúltimo de los libros de Sutras de Patanjali? La práctica de meditación, de concentración, meditación y la realización como tal se llama samyama. Este concepto es clásico, es muy importante. Personas que no han leído Sutras de Patanjali y se topan con el concepto de samyama eh, tienden a confundirse un poco porque no es una práctica externa nada más, es la unión de muchas cosas y un trabajo muy interno. Con la maestría de Samyama viene la luz del conocimiento, con la concentración, la meditación y ese estado constante o esa realización que se van produciendo, viene dándose esa luz del conocimiento. Estos sentidos suprafísicos son obstáculos para un específico tipo de samadhi. En la búsqueda de algo muy terrenal, nos conformamos, nos quedamos atorados o varados en ese estado de avance. Y esto nos lo está explicando Patanjali muy claramente en este capítulo. Por el desapego incluso a todas estas realizaciones, la semilla del apego es destruida y por consiguiente el resultado es la independencia real. No importa si estoy en un proceso, si estoy en una carrera contra el reloj y resulta que batí el récord nacional, batí el récord latinoamericano corriendo, batí el récord olímpico, pero todavía me falta el récord mundial. Yo no me doy por ganador justo cuando ya gané el récord regional en mi país. Ya, soy el más rápido de mi país. Soy el más rápido de Latinoamérica. Porque aquel buscador sincero va a querer ser el más rápido, sin importar de dónde. Él quiere ser el más rápido y esta competencia es consigo mismo. Pero siente cansancio, siente obstáculos, ve empinada la cuesta para llegar a la meta y se conforma con alguno de estos logros. Esto es lo que nos está diciendo Patanjali. El conformarnos con alguno de estos logros, incluso prestarles atención, no es más que un obstáculo, una prueba en el camino también. ¿Qué reflexión puedo tener en este capítulo para practicantes y para educadores? Este capítulo, aunque fascinante por la descripción de estos poderes sobrenaturales, lleva una advertencia vital. Para los practicantes nos enseña que el camino del yoga puede revelar capacidades extraordinarias, pero que la verdadera mente no es la acumulación de estos poderes, sino la liberación del ego. El apego a estos logros puede ser una trampa,
Y estoy seguro, es una trampa. Para los educadores es fundamental guiar a los estudiantes con sabiduría, enfatizando que el verdadero propósito de la práctica no es la demostración de habilidades, sino la pureza del corazón y el desapego. Debemos recordar que los CDs son productos de la mente y que la búsqueda de ellos por orgullo es egoísta. Finalizando, vamos al libro 4, Kaivalyapada, la parte sobre lo absoluto. Siempre digo a mis compañeros, amigos y practicantes de yoga que el libro 4 de los sutras de Patanjali es lo más psicodélico, lo más abstracto y lo más complicado de entender que podemos encontrar. Es más, en esta versión de Swami Satchidananda, él se limita a no hacer comentarios acerca de ciertos sutras. Y es muy clásico esto, por respeto no voy a explicar mucho, pero esto es lo que sucede. Entonces, ese es totalmente fantástico este texto. Dice el resumen, este último libro aborda el concepto de Kaivalya, la independencia o el estado absoluto de liberación. Patanjali explica cómo los siddhis pueden nacer de diversas fuentes. Es decir, puedo obtener este conocimiento superior y estas realizaciones de nacimientos previos, el consumo de hierbas medicinales como los hacen algunos tribus indígenas de Latinoamérica, mantras, ascetismo o samadhi. Se profundiza en la naturaleza de las acciones, el karma, distinguiendo entre las acciones del yogi, es decir, no son ni buenas ni malas, y las de los demás. La reabsorción de las gunas al haber cumplido su propósito y la realización de la propia naturaleza pura del Purusha son la culminación de este camino. El yogi liberado se convierte en un testigo constante de lo que ocurre sin ser afectado por las aflicciones del karma. Y este estado de testigo constante es lo que vemos en seres realizados, esos seres realizados que son constantemente proveedores de conocimiento en textos antiguos, en videos, en conocimiento. Y ellos se mantienen sin ser afectados por las aflicciones del karma, que su cuerpo se está deteriorando, sí, 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 pero continúa. Que no logran esto, no logran lo otro, no importa. Entonces vemos esa visión superior, esa visión trascendental. Pero hay algo que me hace que me llama mucho la atención, que hace un poco de ruido dentro de todo lo que he leído de esto del capítulo último, y es la reabsorción de las gunas o las cualidades de la naturaleza material. Ellas al final de este proceso, dice en los sutras, que cuando ya no tienen más que cumplir y habiendo hecho su trabajo de elevar al ser, se reabsorben en sí mismas porque ya no pueden servirles. Muchos nos vemos impresionados de esta frase porque vemos que las gunas nos han enseñado que están en constante desequilibrio o equilibrio y pueden motivarnos a tomar ciertas actitudes de todo tipo. Pero están allí para elevarnos, no para degradarnos, están para enseñarnos. Entonces tenemos, según Patanjali, toda esta cantidad de cosas encima dentro de la mochila de herramientas que son para elevarnos, son para generar procesos en los que nosotros transformemos nuestra existencia. Desde el yoga, por supuesto. ¿Qué frases destacadas tenemos dentro de este último de los capítulos? Los siddhis nacen de las prácticas realizadas en nacimientos previos, o por el uso de hierbas, repetición de mantras, ascetismo o samadhi. Cualquiera de estos va a ser motivo para las realizaciones o esos poderes supranaturales que estábamos hablando en el capítulo anterior. Las acciones del yogi no son ni blancas ni negras, pero las acciones de otros son de tres tipos: buenas, malas y mezcladas. Porque Patanjali en esta frase nos libera de culpa a la hora de estar en nuestro proceso y nos enseña que son parte del proceso.
valga la redundancia. Dice, aquel que debido a su perfecta discriminación está totalmente desinteresado, es decir, libre de deseos, incluso de las mayores recompensas, se mantiene en el estado consciente de discernimiento, que es llamado Dharma Mega, la nube del Dharma, es decir, el Dharma Mega Samadhi. Por lo tanto, el estado supremo de independencia se manifiesta mientras las gunas se reabsorben a sí mismas en Prakriti, no teniendo más propósito que servir a Purusha. O mirando desde otro ángulo, el poder de la conciencia pura se establece en su propia naturaleza. Ese es el final de los sutras de Patanjali. Ese es el último de los sutras de Patanjali. ¿Qué reflexión puedo sacar brevemente de este último de los capítulos? Este capítulo final es la culminación del viaje que describe Patanjali, de un viaje trascendental para los practicantes. Nos asegura que la liberación es posible en esta vida y que no se trata de abandonar el mundo, sino de vivir en él sin ser afectado por sus dualidades. La idea de que el yogi no genera karma demuestra la profunda transformación que se logra al trascender el ego. Esto en yogis, hablando de qué es un yogi es un ser realizado. Nosotros somos aprendices de yogi o practicantes de yoga. Podemos verlo de esa manera, porque si nos apropiamos de este concepto como yogis, podemos incurrir en esto que estamos hablando, en ego. Y eso nos va a hacer descender en la escala de la evolución del yoga muchísimo. Para los educadores es vital transmitir la meta última del yoga, que es la independencia del ser, librarnos de los apegos del karma y de toda la existencia condicionada. Debemos inspirar a los estudiantes a buscar esa paz y alegría eternas que trascienden todas las experiencias mundanas, enfatizando que la verdadera felicidad reside en el desinterés y el servicio a los demás. Hablando de una felicidad existencial, por así decirlo. Los Yoga Sutras de Patanjali, a través de los 4 libros, nos ofrecen una hoja de ruta completa para el autoconocimiento y la liberación. Desde la comprensión de la mente y sus modificaciones hasta la práctica ética, la disciplina física y respiratoria y el eventual dominio sobre los sentidos y el intelecto. El objetivo final es trascender las limitaciones del ego y la naturaleza, para descansar en nuestra verdadera identidad como Purusha y el ser puro e inmutable. Para practicantes, este es un viaje de autoconocimiento, autodescubrimiento y transformación que requiere paciencia, dedicación ininterrumpida y una fe profunda en el proceso y en uno mismo. No se trata de alcanzar la perfección de la noche a la mañana, sino de un esfuerzo continuo y amoroso. Para los educadores, nuestra responsabilidad es guiar a los estudiantes no solo a través de las posturas, sino a través de la filosofía y la ética del yoga, inspirándonos a integrar estas enseñanzas en cada aspecto de su vida. Debemos ser ejemplos de esa paz y alegría y recordarles que la verdadera riqueza es la serenidad mental, no la acumulación de bienes o de poderes. Para todos ustedes que se han conectado hoy, que están escuchando esta charla, Om Shanti, 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 Om Tat Sat, Om, sabiduría, conocimiento para todos. Mis reverencias, Namaste. Gracias por tomarse el tiempo y por estar acá. Un abrazo a todos. Recuerden que pueden hacer llegar sus preguntas a mi correo electrónico o con un mensaje directo, sus reflexiones, también sus puntos de vista. Les envío un gran abrazo.